Mi tema parte de lo que el doctor Maina ha estado tratando recién, así que voy a tratar de no pisar y retomar desde la perspectiva que él habló. Los cambios sociales han sido muy importantes en los últimos tiempos y este tema de las nuevas tecnologías, cuando decimos nuevas tecnologías nos referimos a nuevas tecnologías de información y comunicación. Información, los datos quedan almacenados y a su vez por las telecomunicaciones pueden ser trasladados. Estas dos cuestiones son muy importantes a considerar porque es un poco de dónde nace todo este tema de los WhatsApp y las plataformas y demás. Bueno, ¿esto qué ha provocado como gran cambio? Que la realidad sea virtual y que los sistemas inteligentes sean manifestadores de las voluntades de las personas. Entonces esto, digamos, es como punto de partida. Otra cuestión es que este tema yo creo que lo tenemos que ver considerando los tiempos o considerando el tiempo. Por un lado, este cambio social de que les estoy hablando por la revolución o la cuarta revolución tecnológica que nos han traído las nuevas tecnologías, pero por otro estamos transitando en legislación analógica, para darle más o menos una terminología. Entonces estamos realmente en una situación rara. No solamente es rara por eso, sino porque muchos de nosotros, los que ya tenemos algunos años, venimos de la era analógica. Entonces adaptarnos ha sido realmente una cuestión difícil. Pero retomando el tema, este tema de las comunicaciones y de la informatización ha generado lo que se entiende por datos. Y son esos datos los que yo tengo que traer al proceso. El tema es, un poco como decía el doctor Maina, el documento o lo que yo voy a traer son impulsos eléctricos, son campos magnéticos. Entonces, ¿cómo los traigo? Yo ya les voy a decir cómo, pero el tema es que antes que eso, y un poco me pongo en abogada litigante quizás, yo parto de la idea de que el juez va a razonar, pero ese concepto de razonar, de que nos da el artículo 3 del Código Civil, donde refiere que va a tener que expresar una decisión razonable, yo se lo tengo que armar, porque si no el juez no va a poder hacer mucho. Entonces, es ahí donde nosotros venimos con los medios de prueba. Antes de llegar a los medios de prueba, ¿qué tenemos que pensar? La carga probatoria. ¿Quién trae el documento, si es que lo tiene en su poder, o si ese poder está en poder de un tercero, o si ese documento quizás esté en una red pública? Es decir, ¿a dónde está ese dato que yo tengo que traer? Esto lo quiero reafirmar porque la distribución de la carga probatoria no ha cambiado por más que hablemos de prueba electrónica o digital. Y bueno, como les decía recién, si yo tengo que construir en función de digamos, tratar de convencer al juez y decir que mi contraparte no tiene razón, o por lo menos tratar de vencerla con esos elementos, lo que voy a tratar es de reunir toda la cantidad de medios posibles para poder lograr ese convencimiento. Por eso es que voy a tener que ir a los medios tradicionales, los que la legislación me permite, legislados o no. Lo primero por eso es los Vieri concretamente, que es un autor muy conocido en estos temas, lo llama principio de redundancia probatoria. Pero este concepto de redundancia lo toma de los ingenieros computacionales, que tratan, cuando idean un sistema, de reforzarlo para que no se pierda la información o no pueda ser adulterado. Entonces, un poco en ese sentido, hablamos de redundancia probatoria, de traer todos los medios que estén a nuestra disponibles para poder traer ese dato. Traerlo, pero además que sepamos su autoría, que esté íntegro y que sea lícito, porque también nos pueden vender, discúlpenme, un buzón. Nos pueden mandar fotografías que han sido adulteradas, conversaciones que no han existido o que provengan de personas que en realidad no las enviaron. Entonces, esas tres cuestiones son las básicas
que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando traemos un dato probatorio que, como bien dijo el doctor, va a estar contenido en un dispositivo. Computadora, teléfono, lo que sea. GPS. Bien. Documental. Lo primero, ¿cómo traigo ese documento? El documento es el campo magnético movido por impulsos eléctricos. Lo voy a traer a través de algún dispositivo. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Le dejo el teléfono en el juzgado? No, tendré que tratar de preconstituir en algunos casos prueba. Y acá viene una cuestión que yo quiero separar en cuanto a los fueros. No es lo mismo este tema tratarlo en un fuero civil o laboral que en el fuero penal. En el fuero penal podríamos decir que hay una desigualdad de armas, como dice un autor, un penalista, porque el fiscal tiene un equipo técnico al que levante el teléfono y le dirá, necesito que vean tal cosa. No es el caso del litigante particular. Entonces, ¿cómo lo traigo? ¿Cómo ofrezco y traigo concretamente? Bueno, lo que podemos proponer es, ya sea en algún CD, pero un CD que no se pueda regrabar. Si puedo traer un chip, será el chip. Es decir, hay que ver la modalidad. Y me atrevo a decir que en algunos casos vamos a necesitar de algún perito extrajudicial que nos asesore a ver cómo nosotros podemos traer para mantener, para poder llegar a probar la autoría, integridad y licitud de ese dato que traemos. El concepto de documento lo ha, digamos, replanteado el Código Civil en la última reforma, pero no es viejo legalmente. La ley de firma digital nos da en su artículo 2 un concepto de documento electrónico. También, curiosamente, en la ley 26388 del fuero penal, también cuando se legisló acerca de todos los delitos que tienen que ver con estas cuestiones, también se da un concepto de documento. Así que nosotros estaríamos cubiertos por toda esa legislación en cuanto a un concepto legal de documento electrónico. Cuando el Código Civil establece que cualquier soporte, ahí nos está abriendo la puerta para que nosotros podamos traer. El tema del documento electrónico es que tiene que ser leído en pantalla o tenemos que tener un medio auxiliar, no podemos traerlo así nomás, sino que para poder saber qué dice, vamos a necesitar de esa lectura en pantalla. Bien, dos puntos que tenemos que nosotros hacer hincapié en lo que es documento. Lo que se llama el hash, en el documento en sí, que es la huella. Esto es bueno, no quiero explicar en términos matemáticos, justo yo, ¿no? Pero desde el punto de vista computacional sería como una serie de números que identifican un documento. Entonces, por eso necesitamos de un experto, porque ese hash o huella nos va a decir si eso ha sido adulterado o no ha sido adulterado. O sea que eso es algo que tenemos que tener bien en claro. Lo segundo, en el caso de las plataformas, cuando nosotros tenemos que probar, por ejemplo, una compra que se hizo en, Mercado Libre. Mercado Libre en realidad tiene bastante asegurado sus plataformas. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Los incidentes de gestión, es decir, qué pasa si hay una falla en la seguridad, los controles, los monitoreos, es decir, a eso tenemos que apuntar. ¿Eso lo podemos hacer solos? No. Necesitamos de un perito. Y no puede ser cualquiera que sepa de informática, tiene que ser un ingeniero en informática, sería el personal idóneo para hacerlo. ¿Qué nos va a aportar? Bueno, nos va a aportar en función de nuestras preguntas, de los puntos de pericia. Por eso es muy importante que nosotros, si no conocemos de la temática, tengamos un asesoramiento extrajudicial previo para saber qué tenemos que preguntar. Porque hay una idea generalizada de que esta prueba pericial es exacta y solamente va a ser exacta si el perito trabajó bien, si realmente peritó el objeto que debía peritar y nos explica cuáles son las técnicas que utilizó para su abordaje. Bueno, para avanzar, sería, digamos, dentro de los medios, casi les diría que uno de los más importantes, pero esto se puede abonar con informativa. Muchas veces los servidores están
necesitamos acudir a los servidores. Esos servidores no siempre están en el país. Entonces, podría ser otra alternativa de que tengamos que mandar informes para saber si determinada persona tiene una cuenta o no, o si determinada plataforma está autorizada o no. Así que esa también puede ser testimonial, también puede ser testimonial. Yo puedo tener una hermosa prueba, pero resulta que esa computadora era usada por varias personas a la vez. Entonces, es posible de que a lo mejor a través de testigos yo pueda lograr eso. Una publicación, puedo hacerle leer a personas que pueda después traer como testigos y me van a decir, sí, yo lo vi publicado. Y acá hay una cuestión que tiene que ver con el juez, un poco con lo que hablaba en el juez de oficio. Con tanta dato al alcance, ¿el juez puede interiorizarse? ¿Puede entrar a un Google View, creo que es algo así? ¿Puede él verlo solo, sin que se haya ofrecido? Lo podríamos equiparar al reconocimiento judicial. Bueno, en realidad, acá hay una frase que se les va a decir al último, pero es ahora. El token no puede dejarnos, no puede impedirnos ver el proceso. El juez podrá hacerlo, como se podrá hacer cualquier cosa, siempre que no lesione las garantías constitucionales. Eso es indiscutible, por más prueba electrónica en la que estemos. Y en relación, disculpen que vaya tan rápido, pero quería darles la idea. Y en relación a estos medios, con el expediente electrónico es un sistema de gestión, no es el proceso. Es un sistema de gestión que se proyectó tanto a nivel nacional como provincial, pensado que iba a ser algo de transición, después nos vino la pandemia, se nos vino todo encima y por eso quizás se aceleraron los procesos. Pero este sistema de gestión en nada puede invalidar las garantías constitucionales. Lo que sí les digo es que la tutela judicial efectiva es, como principio y como garantías, deben seguir siendo respetadas. Entonces, ninguna prueba puede ser válida si estas no son respetadas. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo. De todos modos, yo les voy a dejar material de algunos fallos y demás que le pasaré al doctor González Castro para abonar un poco más lo que he dicho. Un gusto.